Bueno, yo voy a presentar segregación socioterritorial, un análisis vinculado a procesos que profundizan la pobreza. Bueno, este es el equipo de trabajo, estamos tomando este tema de manera multidisciplinaria, entonces, bueno, tenemos especialistas en muchos campos. También tenemos alumnos de la universidad y, bueno, los que participaron en el levantamiento de campo y, digamos, en todos los levantamientos y algunos que participaron únicamente en el levantamiento de las localidades rurales. Bueno, la captura y trabajo de datos y bueno, en este trabajo de investigación pues ya lleva desde, bueno, ahorita estamos en la segunda etapa, comenzó en 2018 para abrir, digamos que la brecha en términos del tema de territorio en el Departamento de Ciencias Sociales y después se hizo una primera etapa donde se hizo trabajo de campo y después y se hicieron, bueno, algunos mapas como para caracterizar las zonas y se determinó el trabajo específicamente en algunas localidades de Puebla para poder, digamos que caracterizar la segregación. Entonces, bueno, como objetivo, este trabajo estadístico en primera instancia de estadística descriptiva es caracterizar las áreas estudiadas, cómo es la población que las habita, qué procesos socioterritoriales las contextualizan, las características socioeconómicas y los factores que determinan la segregación en el área de estudio, o sea, determinar cuáles son los factores en común y cuáles son los que las diferencian. Bueno, los cuestionarios aplicados, aplicamos una muestra representativa en todos los casos, lo hicimos en 3 visitas, primero se visitaron las localidades rurales, después un fraccionamiento periférico y una colonia periférica de la ciudad de Puebla y el centro histórico. La conformación es mayoritariamente de mujeres, pues son ellas las que nos contestaron los cuestionarios y bueno, queremos hacer en una posterior etapa algo sobre esta diferencia. Bueno, vamos a presentar los resultados preliminares del trabajo estadístico, que es el procesamiento de la información. Estamos, bueno, situados en la ciudad de Puebla, en el municipio de Puebla. Es el límite, digamos, que establecimos y fue bastante interesante que se estableciera un límite municipal, un límite administrativo. Esto fue porque teníamos un presupuesto que CONCITEP nos dio y quería, bueno, que hiciéramos un estudio sobre la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, se hizo esta delimitación que resulta bastante interesante en términos territoriales. Lo primero que se hizo fue hacer un mapa y hacer un estudio, digamos, de todo el municipio para determinar dónde íbamos a hacer el trabajo de campo. Bueno, hicimos un estudio por AGEP y finalmente, bueno, determinamos distintas zonas para poder hacer el estudio. Una de ellas fue el centro histórico de la 12, 14 y 16 Poniente, entre 9 Norte y el Boulevard 5 de Mayo. Sí, bueno, ¿esto por qué? Porque a pesar de ser el centro de la ciudad, tiene una zona que está bastante deteriorada y a pesar de que tiene todos los servicios, se encuentra segregada. Entonces, bueno, cuando hicimos la visita de campo, pues ahí encontramos que se encuentran grupos minoritarios. Después nos planteamos hacer un trabajo sobre género, pero finalmente vamos a hacerlo únicamente del rol de la mujer, porque en género pues nos incluía, digamos, que a todos estos grupos y requiere un trabajo muy minucioso para hacerlo. Los grupos segregados, por ejemplo, homosexuales, transexuales, etcétera, ¿no? Incluso giros negros y como son la prostitución y el tráfico.
Bueno, también tomamos un fraccionamiento privado, que es un fraccionamiento cerrado, enrejado, que está en la periferia la periferia urbana. Este es el lago de Valsequillo. Y bueno, acá es, digamos que la zona donde existe una colonia que está tomada por Antorcha Campesina. Entonces, bueno, pues digamos que la configuración es periférica de una vivienda formal en este formato de encerramiento. Sin embargo, los pobladores pues tienen una altísima percepción sobre la inseguridad, o sea, muchísimo mayor que en las localidades rurales, ¿no? Tenemos una colonia popular que es Valle del Paraíso, donde, bueno, también la Ibero está trabajando. Queríamos trabajar en una colonia más periférica, sin embargo, pues encontramos que esta colonia, a pesar de que tiene 22 años de haberse fundado, tiene muchísimas carencias y es un claro ejemplo de segregación socioterritorial y segregación socioeconómica. Entonces, eso resultó ser un excelente ejemplo, y además porque lo que divide a Lomas de Angelópolis con esta zona es únicamente el río, ¿no? Entonces, bueno, y una barda, obviamente, la barda de Lomas de Angelópolis. Entonces, bueno, es un claro ejemplo de segregación. La segregación es, la segregación socioeconómica sobre todo, pues tiene esta característica, ¿no? Y las políticas de la ciudad pues van contribuyendo a que cada vez existan dinámicas de mayor segregación hacia las personas en pobreza. Por eso nuestra hipótesis, ¿no?, de que el lugar donde están localizados genera pues estos círculos de reproducción de la pobreza, porque no los deja salir de la pobreza, a pesar de tener una cercanía con las zonas más, digamos, pues las zonas de un alto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, digamos que esa localización de haber surgido como una colonia popular en la periferia urbana, no les permite salir de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, primero queremos caracterizar todo este fenómeno para poder llegar a una propuesta de medición. Tenemos también dos localidades rurales, una de ellas es San José de Chachamayo, que es una de las localidades más lejana del municipio, del lado de Valsequillo, y con un alto grado de marginación. Bueno, en presentaciones pasadas pues ya habíamos hecho toda la contextualización teórica sobre el tema de la diferencia entre los conceptos, pero creo que es importante poder aclararlo. La segregación pues es un fenómeno muy diferente a la marginación, porque la marginación, aunque están vinculados, la marginación nos habla de ciertas características que describen situaciones precarias para los habitantes de algún lugar. La segregación es, digamos, que lo que a los habitantes, más bien, es lo que distingue, o sea, a un grupo de habitantes que tienen una característica en común. En este caso, pues es el nivel socioeconómico, y nosotros estamos enfocados a la pobreza, porque también Lomas de Angelópolis está segregado, pero es en la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, la localidad rural del Aguacate, esa fue. Bueno, primero hicimos toda una caracterización por AGEP y por localidad rural. Entonces, bueno, comparado con los municipios. Entonces, bueno, una de las cuestiones que podemos encontrar es que la población de 3 años y más que habla lengua indígena incrementa en los AGEPs urbanos periféricos. Y bueno, acá nos aparece el centro histórico con una disminución. Sin embargo, esto corresponde a que el centro histórico está en un proceso de despoblamiento desde hace
más de 20 años. Y bueno, los censos, si comparamos 2000 y 1990, viene este proceso acelerado de despoblamiento del centro histórico. Tenemos, por ejemplo, la población de 15 años y más sin escolaridad, también lo tenemos por hombres y mujeres, pero ahorita nada más presentamos esta parte, si no, no me va a dar tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos que ha ido disminuyendo, digamos que a nivel estatal, municipal, de la heroica Puebla Zaragoza, la ciudad de Puebla, ¿no? La localidad de Puebla, que es donde están todos estos AGEPs, y es positiva en San José del Aguacate, que no es la más marginada, es más marginada San José Chachamayo, es donde está el fraccionamiento Paseos del Lago y el AGEP urbano. Y la colonia Valle del Paraíso. La población económicamente activa, bueno, el total de viviendas, pues vamos a tener, bueno, acá podemos ver cómo está creciendo la población, pues sabemos que la población está estrechamente relacionada con la vivienda y como donde hay un alto crecimiento de la vivienda. Bueno, en una segunda etapa lo que hacemos es hacer un comparativo entre los datos que obtenemos de AGEP, o sea, por AGEP, por localidades, y los datos que vamos a tener ya por, digamos, por cada una de las localidades, o digo, cada uno de las áreas de estudio que determinamos. ¿Por qué? Porque la segregación es un fenómeno que se va a manifestar de manera diferente en cada una de las zonas, entonces vamos a tener una diferenciación en ese sentido. Entonces, por eso es que queremos buscar cuáles son las características en común y cuáles son las características diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que, por ejemplo, en el centro nos da el promedio de ocupantes por cuarto en las viviendas habitadas. Vamos a tener un promedio un poco mayor porque nosotros en el centro y, bueno, en todas las zonas de estudio lo que hicimos fue buscar las viviendas más precarias para aplicar la encuesta para poder captar cuáles, digamos, las condiciones de vida de la población más pobre, que es nuestro objeto de estudio. Lo mismo pasa en el fraccionamiento Paseos del Lago y Valle del Paraíso. Y, por ejemplo, las viviendas habitadas que no disponen de drenaje, o sea, a lo mejor en el centro todos disponen de drenaje, pero no tienen agua, ¿no? Y en San José de Chamayo, pues digamos que no existe la infraestructura, bueno, de drenaje, y en Valle del Paraíso existe, pero no es tanto, ¿no? Las viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda y si cuenta con regadera. Nosotros lo que hicimos fue de todas las variables que ya existen en el censo de población y vivienda, poder ahondar en ellas. Aquí no voy a presentar todas porque son muchísimas, pero tenemos el ámbito de la salud, de la alimentación, la seguridad, y, bueno, las preguntas específicas sobre segregación, por ejemplo, si siente que su colonia es diferente a las otras, en términos de la violencia, ha tenido que cambiar sus hábitos, qué hábitos, etcétera. Bueno, este tipo de preguntas las realizamos, pero bueno, ya tenemos poquito tiempo. La población de 12 años y más desocupada, y, por ejemplo, si tiene contrato laboral, también preguntamos todo lo que tiene que ver con salario y las condiciones en el trabajo. Bueno, esto para saber, digamos que para poder caracterizar cuáles son las condiciones en las que viven las personas, y lo que hemos encontrado como resultados preliminares son que una de las características que podemos ver es la falta de acceso, ¿no? O sea, las variables por eso hacemos, digamos, hicimos la comparación entre lo que es el censo, población y vivienda, y ver cómo se subestima al
utilizar el AGEP, que es un área mucho más grande de la que nosotros estamos tomando, y bueno, se promedia, ¿no? Entonces, las personas que viven en condiciones de pobreza quedan invisibilizadas, ¿no? También, bueno, encontramos que existe población indígena en las zonas más segregadas, es donde existe mayor número de población indígena. Sí esperamos encontrar, pero en las localidades, sin embargo, lo encontramos en las colonias periféricas de la ciudad, que bueno, es donde es la población que concentra más pobreza, y las mujeres, por ejemplo, también la mujer indígena es la población más vulnerable en términos de pobreza. Entonces vamos a encontrar la vulnerabilidad, vamos a encontrar la falta de acceso a servicios, la falta de acceso a infraestructura, y esto nos abre otra vertiente porque ahora tenemos que una siguiente etapa en términos de cartografía es presentar, analizar en términos de infraestructura, y esto, bueno, lo podemos obtener del Inventario Nacional de Vivienda, donde viene toda la infraestructura y, bueno, de ahí podemos generar algunos mapas. Esta falta de acceso a equipamientos, a servicios sobre todo, y las condiciones precarias en las que viven, que son mucho mayores que en los AGEPs, que se invisibilizan en los índices de marginación, que se invisibilizan también en el rezago social, por ejemplo, haciendo un estudio más cercano. Y los equipos de trabajo, bueno, vamos a tener un comparativo para caracterizar la segregación en distintos hábitats y los procesos territoriales, las políticas públicas, la legislación urbana, el componente ambiental y salud y el equipo de medición. Muchas gracias.